¿Qué tal? Muchas gracias por conectarse con nosotros a un curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este caso estamos estudiando, estoy de este lado, perdón, estamos estudiando lo que sería el Evangelio de Mateo. El curso que estamos trabajando es precisamente un estudio acerca del primero de los evangelios, de los evangelios conocidos como sinópticos en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo, donde en esta sesión que estamos iniciando, que es nuestra séptima sesión ya, estamos comenzando, digámoslo así, la segunda mitad de nuestro curso. Bueno, pues es importante que pongamos este estudio en manos de Dios, por lo que me voy a permitir hacer una breve oración y comenzaremos con el estudio de nuestra clase de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad de estar vivos, porque estar vivos es una oportunidad que viene de ti, y gracias también porque en esta vida podemos abrir tu palabra, podemos meditar en ella, y podemos aprender no solamente de muchas situaciones, Padre, culturales, sociales, sino que podemos aprender de ti, de quién eres tú y qué esperas tú de nosotros. Te pedimos que hables a nuestros corazones a través de los textos que hemos de estudiar hoy, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le decía yo, estamos ya prácticamente en lo que es la séptima sesión de nuestro curso del Evangelio de Mateo, basados en la obra de Rafael Porter y de Gabriel López, que es el libro Listos para el Rey, de Ediciones Las Américas, donde en los 12 capítulos de este libro estaremos trabajando el día de hoy el capítulo 7, que coincide con nuestra séptima sesión del curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano, donde los autores proponen el título de la oposición al Mesías, aunque en realidad es una situación que se viene dando, vamos, prácticamente desde la segunda sesión, ¿no? Donde desde la segunda sesión hay muestras de rechazo de los líderes religiosos hacia Jesús, y también empezamos a ver muestras de rechazo de Jesús hacia los líderes religiosos por este rechazo, ¿no? Entonces, haciendo un repaso de nuestra sesión anterior, de la sexta sesión, habíamos estudiado acerca de la ministración por parábolas, cómo es que Jesús ministra por parábolas, y Mateo nos ofrece la explicación de por qué Jesús ministra a través de parábolas, ¿no? ¿Por qué? Porque las parábolas son la ilustración de una verdad, ¿no? Son la ilustración de un principio a través de una situación que normalmente es ficticia. Hay que hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Porque de repente cometemos errores cuando estudiamos y cuando interpretamos las parábolas, ¿no? Muchas veces queremos tomar la historia de la parábola como una situación real, ¿no? Y en aras de estudiar la parábola como una situación real, muchas veces nos desgastamos tratando de entender cosas que a veces hasta se alejan del principio que nos quiere enseñar la parábola, ¿no? Hemos venido poniendo el ejemplo de la parábola del del buen samaritano, iba a decir buen sembrador, del buen samaritano, donde nuestro Señor Jesucristo responde a la pregunta que le hace un fariseo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús trata de demostrar el valor del prójimo a través de un ejemplo ficticio donde una persona es asaltada, ¿no? Es despojada de sus posesiones en el camino, y donde pasan líderes religiosos, como el caso de un sacerdote, como el caso de un levita, y pues ignoran a esta persona, ¿no? No así pasa un samaritano que es considerado enemigo del pueblo de Israel, ¿no? Odiado históricamente por los judíos, y es este samaritano quien
atiende a esta persona que ha sido despojada de sus bienes y que ha sido severamente golpeado y lo lleva hacia la ciudad y lo deja en un mesón, ¿no? Paga por su hospedaje y cura sus heridas, ¿no? Y viene la pregunta retórica de Jesús hacia el fariseo, ¿no? Es una pregunta que Jesús le devuelve. ¿Quién crees tú de estos tres que es el prójimo, ¿no? Ese es el propósito de la parábola. El propósito de la parábola no se trata de analizar quién era esta persona y por qué lo asaltaron y quiénes lo asaltaron. No vale la pena el tratar de desgastarse en eso, ¿no? Porque si no vamos a empezar entonces a hacer interpretaciones hasta de un corte alegórico, ¿no? Donde le vamos a tener la intención de darle significado a todos los elementos y vamos a empezar entonces a formular doctrinas que se empiezan a alejar del propósito de la parábola, como esta que le acabo de ejemplificar, ¿no? Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas por parábolas, no? Y la razón que da Jesús es porque es una manera de compartir la verdad, la cual será evidente para todo aquel que quiera creer. La parábola, para todo aquel que busca a Dios, la parábola se vuelve un tesoro de la verdad. Para todo aquel que rechaza a Dios, la parábola se vuelve una anécdota ridícula, si me permite el término, ¿no? Una anécdota, un disparate, ¿no? Digamos que la parábola en cierta manera también prueba nuestro corazón, ¿no? Me ha tocado cuando platico con personas o le comparto a personas y de repente sale a la mesa el tema de la parábola, las personas dejan ver su corazón porque quien quiere creer se centra en el principio de la parábola, ¿no? Tenemos la parábola del sembrador, ¿no? Donde muestra el corazón de las personas, ¿no? Y cuando tú le compartes a alguien que está buscando a Dios, que en verdad está buscando a Dios, perdón, empieza a reflexionar, ¿no? Oye, qué duro es el corazón del hombre que puede ser ahogado por las riquezas del mundo, por las modas, etcétera, ¿no? Pero cuando la persona no tiene la intención de buscar a Dios, no quiere saber de Dios, empieza a cuestionar la parábola, ¿no? Y que el sembrador no conocía el terreno, ¿no? Y qué semilla era la que estaba sembrando, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces dejan lo esencial y se pierden en lo periférico de las parábolas, ¿no? Entonces estudiábamos en la sexta sesión algunas parábolas con las cuales nuestro Señor Jesucristo ministró primero a la multitud, ¿no? Primero a todas las personas que estaban ahí escuchándole, que es precisamente la parábola que les acabo de referir, la parábola del sembrador, donde el autor Rafael Porter hace una propuesta interesante, porque dice, más que la parábola del sembrador debiera de llamarse, no porque la Biblia esté incorrecta, no cuestiona eso, ¿no? Sino él lleva la reflexión, no le vendría mal el nombre de la parábola de los terrenos, ¿no? Porque en realidad la parábola, más que ministrar a la persona que sale a sembrar, ministra las tierras donde cae la semilla, las distintas tierras, los distintos terrenos y las situaciones que se suceden con la semilla en esos terrenos, ¿no? Decíamos, el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, ¿no? No hay problema con el sembrador, no hay problema con la semilla. ¿Por qué se da o no se da la cosecha? Depende del terreno, ¿no? Y el terreno está refiriéndose al corazón de las personas que reciben la semilla, que es la palabra de Dios, ¿no? Habla también la parábola del trigo y la cizaña, donde Jesús trata de ministrar la verdad central. La verdad central de la parábola es hacer conciencia de que de muchos seguidores habrá verdaderos creyentes y habrá falsos creyentes. Habrá personas que se vuelvan seguidoras no porque en verdad crean en Cristo, no porque en verdad crean en Dios, no porque en verdad crean en la iglesia como obra de Cristo, sino simplemente porque obtienen algo para un interés personal. Jesús confrontó a muchas personas y les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer, ¿no?
porque en realidad no hay esta convicción en su corazón acerca de que Jesús es el Mesías, ¿no? Recuerde, es importante, estamos estudiando parábolas, tenemos que enfocarnos en la enseñanza central de la parábola, ¿no? Entonces viene también la semilla y la levadura, donde la enseñanza central es el ver cómo el reino de Dios va a tener un crecimiento. Hoy en día nosotros podemos ver y podemos disfrutar, me atrevo a decirlo, el reino de Dios, un reino de Dios extenso. La iglesia de Cristo es una iglesia mundial, ¿no? Es maravilloso cuando de repente viajas a otros lugares y te encuentras con hermanos en la fe, ¿no? Con personas que luchan las mismas batallas que tú estás pasando y se abrazan a la misma esperanza a la que tú te abrazas. Eso es muy consolador, eso da mucho ánimo, ¿no? Pero tomen en cuenta que esta situación que hoy en día tú y yo disfrutamos, estaba apenas comenzando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces es ahí donde tiene mucho sentido la parábola de la semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeñita, pero que da un gran árbol, ¿no? O la parábola de la levadura, decíamos que la levadura normalmente tiene una connotación negativa, ¿no? Es decir, normalmente se refiere al pecado, y la influencia del pecado en nuestras vidas. Pero en este caso, en la parábola que refiere a nuestro Señor Jesucristo, tiene una connotación positiva. Como, así como la levadura se propaga rápidamente, ¿no? Así será el reino de Dios, ¿no? Y después vienen las parábolas dirigidas solamente a los discípulos, ¿no? Donde son dos que llaman la atención, que es la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, donde, le repito, la enseñanza central es cómo Cristo nos manifiesta que Él está dispuesto a dar todo por su iglesia. ¿Por qué? Porque Él tiene en gran estima a su pueblo, ¿no? El pueblo de Dios para Cristo es ese tesoro escondido, es esa perla de gran precio, ¿no? Le decía yo, he escuchado a muchas personas que de repente cambian los papeles, ¿no? Y entonces enseñan estas parábolas, toman la parábola del tesoro perdido y la perla de gran precio, ¿no? Como una enseñanza en la cual la persona ha encontrado el tesoro en Dios y en su palabra, y ha encontrado esta perla en Dios y en su palabra, y entonces la persona tiene que aprender a dejarlo todo para abrazar a Dios y a su palabra, ¿no? Y aunque no es malintencionada la enseñanza, siendo sinceros, no es la enseñanza. Jesús no se refería a ustedes lo tienen que dejar todo por mí, ¿no? Sino, no, los amo tanto que los tengo en gran estima y estoy dispuesto a hacer un gran sacrificio por ustedes, ¿no? Es importante que recordemos que Dios tiene un plan, hay un plan de salvación para el hombre, pero es muy importante recalcarlo, por favor, no lo pierda de vista, no lo pierda de su mente y de su corazón. Nosotros no somos el objetivo del plan. Si bien es cierto que Dios tiene en su plan la salvación del hombre, el objetivo central del plan de salvación del hombre es la gloria de Dios. Dios ha decidido salvar al hombre para glorificar su nombre, ¿no? No se trata de que nosotros somos el fin de las cosas, ¿no? Nosotros, podemos decirlo así, somos la causa de las cosas, porque nosotros fallamos, porque pecamos, porque nuestra relación con Dios fue rota y Dios ha determinado reconciliarnos a través de un plan de salvación, pero el objetivo, el fin de todo esto es que el nombre de Dios sea glorificado, ¿no? Y entonces cobra mucho sentido esta enseñanza del tesoro perdido y la perla de gran precio, porque Jesús nos muestra su amor sacrificial, por el gran afecto que tiene por su pueblo, pero todo será hecho para la gloria de Dios el Padre, ¿no? También vemos la parábola de la red, donde se habla también de falsos creyentes y de verdaderos creyentes,
Pero como esta parábola está siendo dirigida a los discípulos, ya Jesús habla más abiertamente acerca del juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando con discípulos, ¿no? Nos pasa mucho en la iglesia que de repente cuando nosotros compartimos un mensaje y tenemos gente que está recién llegando al evangelio, gente que está visitando la iglesia, pues uno se mide con el mensaje, ¿no? En aras de no causar escándalo a los oídos de la gente, ¿no? Pero cuando tú tienes un grupo de estudio donde las personas que se están congregando ya tienen un tiempo en la iglesia, ya tienen conocimiento bíblico, ya tienen experiencia en el servicio, entonces ya puedes hablar en un nivel un poquito más, no sé si decirlo elevado, ¿no? Pero sí más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que ya cuentan con una cierta madurez para recibir mensajes, como por ejemplo el del juicio final. Si yo le ministro a una persona que apenas está conociendo a Dios acerca del juicio, puedo provocar en esta persona no un temor a Dios, sino más bien un miedo a Dios, ¿no? La persona se puede mover por miedo, como pasó con estas generaciones donde los hijos le tenían respeto al padre más por miedo que por amor, ¿no? Entonces, no es como muy prudente ministrar del juicio y de la ira de Dios a personas que apenas están conociendo a Dios, ¿no? Ahí más bien hay que mostrar la misericordia y el amor de Dios por lo que ha hecho por estas personas, y ya con el tiempo que ellas se vayan dando cuenta de la justicia de Dios, y entonces se les podrá ministrar acerca del juicio de Dios ya en una situación más balanceada, con un corazón más equilibrado. Terminábamos la sesión con la parábola del padre de familia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchos pasajes de repente la Biblia no los presenta como parábolas, ¿no? De hecho, Jesús venía hablando acerca de la red, ¿no? Habla acerca del papel de los sacerdotes y de líderes religiosos que han decidido seguir a Jesús, y entonces dice que estos son como un padre de familia, ¿no? Y no vamos a ver en nuestras Biblias que venga ahí escrito el título parábola del padre de familia, ¿no? Pero les repito, las parábolas son estas situaciones ficticias que buscan ilustrar una verdad. Entonces esto ya lo vuelve una parábola, ¿no? Donde Jesús dice que estos maestros de la ley que fueron instruidos en la ley de Dios, ¿no? Que fueron instruidos en la tradición, de repente conocen la verdad de Jesús y deciden seguir a Jesús, pero eso no significa que echen a la basura lo que han aprendido, ¿no? Sino que como todo buen padre de familia sabrá conjugar lo mejor de lo nuevo con lo viejo, ¿no? Para ofrecer a los hijos. Si usted es padre, me entenderá muy bien, ¿no? Si usted es mamá, me va a entender muy bien. Nosotros tenemos muchas enseñanzas también de nuestros padres, y hay muchas cosas que nos gustaría replicar a nuestros hijos, cosas que nuestros padres hicieron que nos gustaría replicar a nuestros hijos, pero hay cosas que no nos gustaría replicar en ellos, cosas que nuestros padres hicieron a nosotros que no nos gustaría replicar en ellos, ¿no? Y entonces ahí es donde conjugamos lo viejo con lo nuevo, de tal manera que tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Ese es el símil que está proponiendo el Señor Jesucristo. Y es así que entramos de lleno entonces a nuestro tema de la séptima sesión, que es la oposición al Mesías, ¿no? Donde hemos visto que los líderes no aceptan a Jesús, ¿no? No aceptan su mensaje, no aceptan sus palabras, no aceptan su ministración, no aceptan sus obras, no aceptan sus sanidades, no aceptan su liberación, no aceptan, vamos, ni siquiera su persona, ¿no? Vamos a ver distintas situaciones donde de repente hasta la persona de Jesús es menospreciada, ¿no? El mismo Jesús lo dijo, lo veíamos en una sesión anterior, ¿no? Juan, porque no come y no bebe, decían demonio tiene, ¿no? Y el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él mismo, Jesús, ¿no? Y el Hijo del Hombre que come y bebe lo tachan de glotón y de bebedor, ¿no? O sea, y es un ataque directo a la persona, ¿no? Pasa muchas veces que cuando
Las personas tienen rechazo por otras personas, no solamente tienen rechazo por lo que hacen, ¿no? Sino van directo inclusive a la persona. Y ahí el problema que se da cuando de repente hay un rechazo hacia líderes, ¿no? Hacia pastores, hacia líderes de alabanza, líderes de jóvenes, etcétera. Y de repente este rechazo se sobredimensiona, ¿no? Y ya no solamente, le voy a poner un ejemplo, quizá yo tomo una clase, ¿no? de estudio bíblico y, y no me gusta el maestro y entonces comienzo a tener un rechazo, no solamente con lo que él hace, ¿no? Ay, es que la clase no me gustó, la clase está muy aburrida. Y ojo, porque viene este pensamiento que siempre es muy peligroso, ¿no? Yo haría, ¿no? Yo lo haría así, como si yo fuera mejor, ¿no? Entonces no me gusta lo que hace, pero de repente se cruza la barrera y me voy con la persona, ¿no? Y es que aparte el maestro está muy gordo o está muy viejo o qué sé yo, ¿no? Y obviamente pues son situaciones que no son correctas en el corazón, ¿no? Entonces los líderes están rechazando no solamente el mensaje y la obra de Jesús, sino que inclusive hasta su persona. Y entonces vemos ya los líderes luchando contra el mensaje de Cristo, contra el mensaje del Mesías, ¿no? Ante estas situaciones Jesús les ha advertido las consecuencias de este rechazo, ¿no? Y sin embargo, como buen necio descrito en el libro de Proverbios, los líderes religiosos siguen aumentando su rechazo, ¿no? Y entonces van a tomar toda situación, la tomarán como pretexto para negar a Jesús como el Mesías. El ejemplo que me viene a la mente, también lo veíamos en sesiones, perdón, recientes, es esta liberación que hace Jesús, donde mucha gente queda asombrada y la justificación de los líderes religiosos es: este hombre obra por Belcebú, obra por los demonios, y es por los demonios que él puede liberar a la gente, puede liberar a aquellos que nosotros no pudimos, ¿no? Y le repito, es un crecimiento en el rechazo, ¿no? No les interesa averiguar la verdad, ¿no? Y esto nos tiene que poner a pensar, mi hermano, mi hermana, esto nos tiene que poner a pensar en nuestro caminar cristiano. Si nosotros contamos con la disposición en nuestro corazón para averiguar la verdad, o si por el contrario buscamos toda ocasión y todo pretexto para rechazar la verdad, ¿no? Es muy conocido el pasaje de Hechos, donde Pablo refiere a los de Berea, ¿no? Que son estos hermanos a los cuales él les ministra el evangelio, y dice que ellos iban a las escrituras y escudriñaban las escrituras para corroborar que todo lo que les decía Pablo era verdad. Y una vez que lo hacían, ellos caminaban con mucha fidelidad, ¿no? La situación que pasa con los tesalonicenses, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que es importante desarrollar un corazón así, ¿no? Si bien no se trata de que aceptemos todo a la primera, no podemos cerrar nuestro corazón y empezar a buscar pretextos para no creer, ¿no? Y no solamente estoy hablando del Evangelio, pensemos en personas. Muchas veces todavía no conocemos bien a alguien y ya estamos dudando de él, ¿no? Estamos dudando de si es un verdadero creyente, estamos dudando de si sus intenciones son buenas, etcétera. Y creo que mucho tiene que ver también pues todo lo que pasa actualmente, ¿no? Donde hay muchos fraudes, donde hay, como decimos aquí en México, donde hay mucha tranza, ¿no? Nos ha hecho de repente estar a la defensiva y tener un caparazón de piedra, pero creo que es importante el que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escuchar y averiguar la verdad, ¿no? Y más si se trata de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene la oposición que Jesús va a tener en su propia tierra, ¿no? Habíamos terminado la sesión 6 en el capítulo 13 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo,
Hoy arrancamos con los últimos versículos de este capítulo 13 y avanzaremos con los capítulos siguientes. Y el capítulo 13 cierra con este rechazo de Jesús en Nazaret, ¿no? Donde Jesús está ministrando. Y cuando digo que está ministrando, no me refiero solamente a que está enseñando de palabra, ¿no? Él está sanando gente, él está obrando, ¿no? Y eso causa la maravilla de mucha gente. Sin embargo, los que le conocen, los que le ubican, los que conocen a su familia, hacen preguntas, ¿no? Pero ya en estas preguntas se deja ver un rechazo. Oigan, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están también aquí sus hermanas? ¿No? Son estas preguntas donde muestran un corazón escandalizado, ¿no? Aunque vale la pena reconocer que las preguntas son correctas, ¿no? Las preguntas son correctas, el problema es la actitud. Porque ellos establecen una pregunta que creo que tú y yo tenemos que hacernos, ¿no? O debimos habernos hecho, ¿no? ¿De dónde tiene este hombre todas estas cosas? ¿De dónde tiene él todo esto, no? Y cuando nosotros empezamos a conocer por ejemplo, la palabra de Dios y empezamos a conocer la persona de Jesús, creo yo que es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿de dónde tiene este hombre todas estas cosas? Estas sanidades, este discernimiento, estas contestaciones tan sabias, ¿de dónde? Si nosotros buscamos honestamente la respuesta, la hallaremos. El problema es que estas personas hicieron las preguntas correctas, pero no esperaron la respuesta correcta. Hicieron la pregunta, pero ellos mismos contestaron en su propia manera, ¿no? Y terminaron negando al Señor Jesucristo, ¿no? Cabe decir, me regreso a la diapositiva. Cabe decir que entre estos nombres de los hermanos de Jesús, resalta el de Jacobo, quien se volverá posteriormente pastor de la iglesia de Jerusalén, conocido también como Santiago, de quien se cree es el autor precisamente de la Epístola Universal de Santiago, y también Judas. Judas, este hermano de Jesús, es quien se cree es el autor de la Epístola de Judas, una epístola de un capítulo pequeñita que está antes del libro de Apocalipsis, ¿no? Queda ahí como dato curioso. Bien, después viene la narración de la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Mateo nos presenta la narración de la muerte de Juan el Bautista. En realidad, Mateo no tiene la intención de narrarnos la muerte. La narración de la muerte es una narración paralela. Lo que realmente Mateo nos está narrando es el corazón de Herodes, ¿no? Dice el Evangelio que Herodes piensa que Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado y que por eso obra maravillas, ¿no? Y entonces ahí es cuando Mateo nos explica, lo que pasa es que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, ¿no? La historia es que Juan el Bautista reprendía a Herodes porque le decía que no era lícito tomar por mujer a Herodías, ¿no? Tenerla como amante, cuando pues Herodías era la esposa del hermano de Herodes, de su hermano Felipe, ¿no? Es decir, tenía relaciones con su cuñada, ¿no? Y entonces Juan el Bautista lo confronta. Recuerden que el ministerio de Juan el Bautista era llamar al arrepentimiento, entonces seguramente se presentó delante de Herodes, lo confrontó y entonces Herodes lo encarcela. Y esa petición precisamente de Herodías, que pide la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Narra Mateo que esta mujer danza delante de Herodes. Estamos seguros que un tipo de danza erótica, donde entonces Herodes le hace una promesa: lo que me pidieres yo te daré, ¿no? Es más, si es la mitad de mi reino, yo te lo doy, ¿no? Y entonces Herodías, por influencia de su madre, le dice, pues
pide la cabeza de Juan, ¿no? Y entonces, pues dice la palabra que inclusive Herodes se entristece, ¿no? Herodes se entristece, pero pues ha hecho su promesa, y entonces así es como se sucede la muerte de Juan el Bautista. Pero el punto central de Mateo es explicarnos el por qué Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado, ¿no? ¿Por qué hace esto Mateo? Porque la intención de Mateo es presentar estos hechos de una manera profética, ¿no? Es como la ilustración de, así como Herodes rechazó a Juan el Bautista y está rechazando a Jesús, así el pueblo de Israel está rechazando a su Mesías, ha rechazado a su Mesías. Recuerden que el propósito del Evangelio de Mateo es presentar a Jesús a los judíos como el verdadero Mesías, ¿no? Y entonces está tratando de explicar cómo es que le han rechazado. Bien, siguiendo adelante entonces, tenemos el resultado del ministerio de Jesús, ¿no? Donde dice que Jesús sale al desierto. Él tiene la intención de pasar un tiempo solo, lo cual va a ser muy complicado porque la gente constantemente le está siguiendo, ¿no? Y sin embargo no vemos un rechazo de Jesús, ¿no? Aunque Jesús quiere tener un momento solo, seguramente para orar, seguramente para descansar, la gente lo está siguiendo. ¿Por qué lo está siguiendo? Pues es muy obvio, porque la gente tiene necesidad, ¿no? Y ante esta situación es muy hermoso y muy ilustrativo porque Jesús se compadece de la gente, ¿no? Cualquiera de nosotros en nuestra humanidad, digamos, saben que ahorita no los puedo atender, necesito un tiempo para descansar, y sin embargo dice la palabra que Jesús se compadece de la gente y comienza a atenderlos, comienza a orar por ellos, comienza a sanarlos, ¿no? Y no solamente eso, sino que ya es tarde para enviarlos a sus casas y muchos de ellos están sin comer, y entonces les alimenta, la famosa alimentación de los 5,000, ¿no? Donde podemos ver aquí una prueba de la provisión de Cristo, ¿no? Cristo tiene la capacidad de proveer todas mis necesidades. No hay necesidad que no pueda ser cubierta por Cristo, ¿no? Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, donde en Cristo vas a tener riqueza y que reclames todo lo que pisa la planta de tu pie y que no te vas a enfermar porque tú eres un hijo de Dios, un príncipe del Altísimo y cosas por el estilo. No, no, no. No, lo que nos enseña el pasaje es que Cristo es capaz de llenar todos aquellos vacíos, no todos aquellos anhelos. Yo puedo anhelar un auto último modelo, ¿no? Sin embargo, en realidad esa no es una necesidad, ¿no? Las verdaderas necesidades son aquellas que en nuestro corazón van creando vacíos. Independientemente de si quiera yo un auto último modelo, quizá yo pudiera estar batallando con situaciones de soledad, ¿no? No he tenido quizá la fortuna de contar con un amigo íntimo, no he tenido la fortuna de gozar de la amistad de una persona con la cual yo me pueda desahogar, y entonces puedo tener crisis de soledad y ahí yo tengo vacíos. Bueno, Jesús tiene la provisión necesaria para llenar esos vacíos. En Jesús yo puedo encontrar ese amigo. Por poner un ejemplo de los muchos que podríamos poner acá, ¿no? Jesús es capaz de saciarme, así como todos estos 5,000 quedaron saciados, ¿no? Y bueno, 5,000 hablando de que la cuenta es de los puros varones, ¿no? Que seguramente muchos de ellos irían con sus familias, pues estamos hablando todavía de más personas, ¿no? Por fin Jesús se aparta, y se aparta no para descansar, Él se aparta para orar, es decir, para seguir en comunión con el Padre. Y entonces viene una tormenta, los discípulos suben a la barca, Jesús se aparta, Él se queda en la orilla y viene una tormenta, donde conocemos muy bien el pasaje, ¿no? Jesús camina sobre el agua, se acerca a la barca, los discípulos se atemorizan, piensan que es un fantasma, y Jesús
ministra paz, ¿no? No se asusten, soy yo, ¿no? Una lección maravillosa del control de Dios de todo, ¿no? Porque estamos hablando de una circunstancia, los apóstoles están pasando por una tormenta muy similar a otro pasaje donde Jesús había estado con ellos en la barca, recordará usted. Jesús está con ellos en la barca, viene la tormenta y entonces lo despiertan. Señor, no tienes cuidado que perecemos, que vamos a morir. Y entonces Jesús se levanta ahí, regaña, reprende al viento, ¿no? Al agua, y entonces viene una bonanza, ¿no? Y viene el asombro de ellos. ¿Quién es este hombre que aún hasta los vientos le obedecen, ¿no? Los vientos y el mar le obedecen. Ahí estaba Jesús, pero en esta situación los discípulos nuevamente vuelven a vivir una tormenta, pero ahora Jesús no está durmiendo en la barca, ¿no? Entonces, muchas veces en la vida pareciera que pasamos por adversidades en las cuales pareciera que Jesús no está en la barca con nosotros, ¿no? Una aparente ausencia de Jesús. Y sin embargo, de repente en la tormenta, en el horizonte, aparece la silueta de un hombre, ¿no? Yo trato de pensar como los discípulos, de ponerme en sus zapatos, ¿no? O sea, estoy peleándome en mi barca con una tormenta que me puede voltear, que me puede matar, y para colmo a lo lejos parece que viene un fantasma, ¿no? Sin embargo, todo esto culmina con un Jesús caminando sobre el agua, con un hombre dudando: si en verdad eres Jesús, haz que yo vaya a ti. Un hombre que comienza a andar en el agua hasta que comienza a considerar la circunstancia, ¿no? Pero vaya el control de Jesús sobre todo, de tal manera que Él puede estar conmigo aunque un mar y una tormenta nos separen, ¿no? Discúlpeme si sueno muy poético, pero la verdad es que la enseñanza es muy hermosa, ¿no? Porque aunque quizá Dios pudiera parecer distante, Dios siempre va a estar ahí, ¿no? Aunque todo pudiera parecer una tormenta, Dios está ahí, y no solamente está ahí, sino que tiene el control de las situaciones, ¿no? Y obviamente pues nos da también una lección de fe, ¿no? ¿Por qué? Porque le repito, Pedro es el que establece: si eres el Señor, haz que yo vaya a ti. Jesús le dice: ven. No es una situación que tengas que preguntar: Señor, ¿quieres que me acerque a ti? El Señor siempre te va a decir: ven, ¿no? Pero es que, Señor, eso implicaría dar pasos para los cuales siento que no puedo, ¿no? Caminar sobre el agua. No te preocupes, de eso me ocupo yo, ¿no? Y entonces Pedro empieza a caminar sobre el agua hasta que dice la Biblia que considera, ¿no?, lo que está haciendo, considera la circunstancia, considera la tormenta y se empieza a hundir, ¿no? Entonces es una enseñanza acerca de, en medio de lo que vivimos, tenemos que aprender a ver a Cristo por encima de las circunstancias, porque esa es la diferencia entre lo que sería un vencedor y un vencido, ¿no? Entonces el pasaje es muy hermoso porque Jesús sube a la barca con ellos, vuelve a calmar la tormenta, y aquí ya los discípulos no se preguntan nuevamente quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen, ¿no? Sino hacen una declaración que es una declaración, me parece, de las más hermosas que usted y yo pudiéramos hacer, ¿no? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí la importancia de tener una comunión con Cristo, una comunión sobre todo con la palabra de Dios, ¿no? Recuerda usted la pregunta que hicieron los que le conocían en Nazaret, ¿no? Lo tenemos aquí en la diapositiva, en diapositivas anteriores. ¿De dónde tiene todas estas cosas, ¿no? Que es una pregunta, le decía yo, válida. Nosotros la podríamos hacer también, ¿no? En nuestro caminar cristiano. Si buscamos la respuesta en los lugares correctos,
como es la palabra de Dios, llegaremos a esta respuesta, ¿no? Verdaderamente, Jesús, eres el Hijo de Dios. El pasaje del capítulo 14 nos dice que después Jesús se va a ministrar ahí a Genezaret, donde mucha gente es sanada, ¿no? Y la multitud también lo sigue. Bien, luego viene la confrontación con líderes religiosos. ¿Por qué? Porque se da una situación en la que los discípulos están comiendo, no se han lavado las manos, ¿no? Y no lo veamos como una situación sanitaria donde usted y yo podemos decir, sí, qué cochinos, se podrían enfermar, ¿no? No, lo que ofende a los judíos es que no se han lavado las manos conforme a la tradición que los antiguos, que los ancianos habían establecido. No era el hecho de comer con manos limpias, era el hecho de no haber pasado por el rito que tanto trabajo costó establecer, casi, ¿no? Entonces Jesús responde y le responde a los líderes ante dos faltas que han cometido, ¿no? O que están cometiendo. Primero, que tomen a la tradición como pretexto para evadir su obligación. Y ojo, porque muchas veces ese es nuestro corazón, mi hermano. Muchas veces nosotros, en aras de desobedecer, en aras de no responder a un llamado que Dios está haciendo en nuestra vida, para que lo obedezcamos, ponemos como pretexto la tradición. Y muchas veces en la iglesia nos encontramos haciendo cosas más para ocultar nuestra desobediencia que en verdad por una situación piadosa. Esta es una situación que nos tiene que poner a pensar, porque va a sonar muy feo lo que le voy a decir, mi hermano, mi hermana, pero si lo analizamos, nuestro corazón a veces no anda tan lejos como el de los fariseos, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta constantemente de, Señor, lo que hago, ¿en verdad lo hago para ti? ¿O simplemente es un tapagujeros, ¿no? de mi vida? Porque los fariseos, y Jesús mismo se los dice, ustedes han dejado el mandamiento de Dios para seguir mandamientos de hombres, ¿no? Por otro lado, también la falta que están cometiendo es que se están preocupando más por lo exterior que por lo interior, ¿no? Y entonces Jesús de hecho lo ilustra a través de lo que contamina, ¿no? Y les dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella, ¿no? Porque lo que sale de su boca emana de su corazón. La verdad es que la comparación es tan simple, pero tan verdadera. Lo que entra en tu boca, dice el Señor Jesús, va al estómago y de ahí va a la letrina. En algunas otras versiones dice a la cloaca, ¿no? O sea, al excusado, pues. Sin embargo, lo que sale de la boca del hombre, es decir, lo que hablamos de nosotros, lo que hablamos de otros, lo que hablamos de Dios, etc., eso es lo que suele contaminar al hombre si el corazón no es correcto, ¿no? Y es así que viene un contraste a este rechazo de los judíos de parte de dos tipos de personas que no son muy queridas en Israel. Jesús va a la región de Sidón y de Tiro, ¿no? Y ahí se acerca una mujer cananea cuya hija está endemoniada y pues ella quiere la intervención del Señor, el Señor no la atiende. Son los discípulos quienes le dicen, oye, esta mujer no deja de seguirnos, atiéndela, ¿no? Y entonces ella pide por la sanidad de su hija. Y bueno, es muy conocido el pasaje donde Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perros, ¿no? O a los perrillos. Y la mujer responde, sí, mi señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, ¿no? Un pasaje bastante complicado hoy en día con toda esta cultura que tenemos de tolerancia y toda esta cultura que tenemos de derechos humanos, etcétera, donde se vuelve hasta escandaloso cómo este hombre se atreve a decirle a una mujer perro, ¿no? O perra. Pero tomemos en cuenta, siempre veamos los pasajes de la Biblia a través del lente hermenéutico, es decir, del lente de la cultura y de la historia, ¿no?
donde los extranjeros que vivían en territorio israelita entendían muy bien que no eran parte de la promesa, ¿no? Ellos no eran parte de la promesa del Mesías, ¿no? Y es lo que la mujer está diciendo, o sea, yo entiendo que tú eres el Mesías de este pueblo y que yo no tengo parte en eso, pero yo sé, tengo la fe de que también puedes bendecirnos a nosotros, ¿no? Aquí la mujer no se va a ofender porque, me has llamado perro y voy a ir a derechos humanos y te voy a levantar una demanda. No es el caso, porque no es lo que ocupa. Muchas veces estas situaciones que vivimos hoy en día se han vuelto más bien situaciones que desvían de propósitos centrales. Me pasa mucho como maestro que de repente surge un tema en el salón, ¿no? Y de repente los alumnos se empiezan a desviar, ¿no? Habla sobre algún tema, sobre todo un tema de sociedad, eh, y de repente los alumnos empiezan a tomar argumentos que se van saliendo de, ¿no? Pero es que eh, me pasó apenas que hablábamos acerca de drogadicción, ¿no? Y de repente un alumno empezó a hablar de los derechos, ¿no? Y yo, a ver, espérate, es que ese no es el tema. Aquí no estamos hablando del tema del derecho o no a lo que consumes, ¿no? Estamos hablando eh, del daño que te causa el consumir esto, ¿no? Si lo quieres hacer o no, efectivamente tú estás en tu derecho, pero ese no es el tema, ¿no? Entonces, aquí el tema no es si ofendió a la mujer, ¿no? Y si fue ofensivo, en realidad no fue ofensivo. Comentábamos en alguna clase de hermenéutica el aspecto cultural, ¿no? Donde nosotros percibimos algunos animalitos de una manera que es culturalmente diferente a los tiempos bíblicos. Y les ponía yo dos ejemplos, uno de ellos era ¿no? Para nosotros hoy en día decirle a alguien que es como un perro, pues es ofensivo, ¿no? Pero el perrito en los tiempos bíblicos era visto como un animalito de guardia y de ayuda, sobre todo en el cuidado de las ovejas, ¿no? Entonces no era tan ofensivo considerarlo así. El otro ejemplo era el asno, ¿no? El burro, donde muchos ministran la humildad de Jesús porque él entró montado en un burro a Jerusalén, cuando en realidad los únicos que montaban burros, que se daban el lujo de montar burros, eran los reyes, ¿no? Cualquiera diría, no, ellos montan a caballo. No, un rey solamente montaba a caballo cuando salía a la guerra, pero si el rey quería pasear en su reino, era muy retador, ¿no? Salir a caballo, era como mandar un mensaje tiránico al pueblo, ¿no? Entonces lo hacían un burro, ¿no? En fin, es complicado el tema cultural porque nos pesa nuestra cultura. Es difícil no ver las cosas a través de nuestros lentes culturales, ¿no? Sin embargo, la mujer reconoce a Jesús como Mesías, que le repito, es la verdad central del pasaje. Y entonces Jesús reconoce a esta mujer, reconoce la fe de esta mujer y atiende su petición. Nos dice también la palabra que Jesús se va a ministrar a Galilea, donde ahí nuevamente atiende a la gente, los sana, ¿no? Atiende sus dolencias y alimenta nuevamente a multitudes. En este caso son 4,000 hombres, ¿no? Como mero dato, no tiene un significado realmente, pero es nada más un dato que nos ayuda a recordar, ¿no? En la alimentación de los 5,000 había 5 panes, 2 peces. Si no mal recuerdo, en esta alimentación de los 4,000 estamos hablando de 7 panes y 2 peces. Solamente como dato para recordarlo, los panes y los peces, el número de panes, el número de peces, el número de cestas que sobraron, en realidad no tienen un significado, pese a que mucha gente ha tratado de buscar significados, y es que las 12 cestas que sobraron significan los 12 apóstoles, cosas por el estilo. Creo yo que ya sería rebuscar mucho la interpretación, ¿no? Le decía yo que son dos figuras rechazadas por Israel. Una mujer extranjera, ya el hecho de ser mujer ya conllevaba cierto rechazo, ¿no? Y el otro, pues, que fuera extranjera. Y el otro grupo, los galileos. Los galileos no eran muy queridos en Israel, de hecho eran considerados hasta como tontos, ¿no? Como iletrados frente a los grandes letrados de las sinagogas, ¿no? Sin embargo, ese es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que viene
a ministrar sobre todo a estos grupos marginados, ¿no? Viene la oposición de saduceos y fariseos, donde demandan señal de Jesús. ¿Por qué? Porque las señales que Jesús ha dado, pues pareciera que no les es suficiente, ¿no? Y entonces Jesús les responde irónicamente, ¿no? Ok, ustedes quieren enseñar del cielo. Ustedes dicen que cuando el cielo está rojo en la noche es porque va a haber buen clima, ¿no? Y si el cielo está rojo en el día, es porque entonces habrá mal clima, ¿no? Si ustedes saben leer el cielo, en verdad no pueden leer lo que es evidente, ¿no? Las señales que yo he hecho, ¿no? Y entonces, nuevamente, Jesús les habla de la señal de Jonás, que no es otra cosa sino la señal de su resurrección, ¿no? Quien no es capaz de creer en Jesús bastándole la señal de la resurrección, pues simplemente ya no tiene esperanza en nada, ¿no? No hay esperanza para esta persona. Pablo lo establece muy bien ahí en Corintios 15, ¿no? En 1 Corintios 15. De ahí que Jesús da una advertencia a sus discípulos acerca de cuidarse de la levadura de fariseos y saduceos. Ahora sí, la levadura en un contexto negativo, ¿no? ¿Qué es la levadura de los fariseos? Pues es esta incredulidad que tenían, es esta jactancia, esta soberbia que tenían, esta ritualidad, este tradicionalismo y por ende esta justicia propia de confiar en sus obras, ¿no? Pero ojo, Jesús lo ilustra a través de la levadura. ¿Por qué? Porque así como la levadura se propaga rápidamente, la incredulidad, la soberbia, la jactancia, la justicia propia son contagiosos, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en esto, ¿no? Y bueno, pues para terminar nuestra clase, para reflexionar. En el cristianismo, ¿nos encontramos haciendo las preguntas correctas? Usted, mi hermano, mi hermana, en su cristianismo, en su desarrollo cristiano, ¿se está haciendo las preguntas correctas? Pero más importante aún, ¿estamos esperando las respuestas correctamente? Eso es muy importante, ¿no? No cometamos el error de la gente de Nazaret. ¿Cómo reaccionamos ante la tormenta? ¿Cómo reaccionamos cuando de repente nuestra barca se empieza a sacudir y pareciera que Jesús no anda por aquí, ¿no? ¿Estamos caminando en los mandamientos de Dios o estamos caminando en mandamientos de hombres? Es una pregunta difícil de responder. Cualquiera va a decir, no, en los mandamientos de Dios. Pero toma en cuenta que muchas veces los mandamientos que tú llamas de Dios son mandamientos que inclusive tú mismo has creado, del Dios que tú mismo te has formado, y entonces pues termina siendo un mandamiento de hombre, tu mandamiento. Entonces es una pregunta que sí hay que encarar con mucha reflexión y mucha honestidad, ¿no? En nuestro vivir diario, ¿ponemos énfasis en las cosas externas o en verdad atendemos lo interno? ¿Estamos más preocupados por las formas, por cómo deben venir vestidos los hermanos al servicio? ¿O en verdad nos ocupa y nos preocupa su corazón? ¿Qué estamos haciendo por ministrar el corazón de los demás, ¿no? ¿O te sigue preocupando con quién se juntan tus hijos y sus modales, etcétera? Que no digo que no sea importante, es parte de la educación, pero hay algo que es más importante todavía, como es su corazón, su aceptación a Dios. ¿Cómo se puede manifestar la levadura de los fariseos y de los saduceos en la iglesia de hoy? Vaya pregunta, ¿no? Es una pregunta retadora. ¿Cómo se puede manifestar la levadura de fariseos y saduceos en la iglesia de hoy? Cuando yo hago esta pregunta, cualquiera podría pensar en los pastores. Sí, hay pastores que engañan a la gente, etc. Yo estoy hablando de mi persona. ¿Cómo se puede manifestar la levadura de los fariseos y de los saduceos en mí como miembro de la iglesia? Vamos a ver. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Te pedimos que atesores todos estos conocimientos, pero sobre todo que transformes nuestros corazones, Padre. Queremos seguirte, Señor, pero queremos hacerlo con la mayor honestidad, confiando en ti y en tu palabra, que es la verdad. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, le agradezco nuevamente por haberse conectado, por haber tomado la decisión de seguir este curso. Recuerde, por favor, siga
haciendo su lectura de Mateo. Seguramente para los que les gusta leer ya lo han de haber terminado, pues una segunda vuelta no hace daño. También pues estar revisando comentarios, buenos comentarios bíblicos, comentarios serios. Y bueno, pues que este curso también esté siendo de ayuda y de bendición para el estudio de este regalo tan maravilloso de Dios como es su palabra. Le agradezco mucho y que Dios me lo bendiga. Hasta pronto.